Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de un país chiquitito, pero que yo le tengo mucho cariño y además en España también siempre hay muchos lazos con ello, que es de Cuba. Vamos a hablar del presente y del futuro de Cuba. Y para ello vamos a usar un libro que es muy interesante, yo estoy seguro de que no lo conocéis, por eso os lo he querido traer, que es este de aquí, ¿vale? Presente y futuro de Cuba de Fidel Castro. Este libro lo he elegido para hablar de este tema porque primero es una entrevista que da el propio Fidel Castro a un medio de comunicación mexicano en el año 1991 y es una entrevista muy larga que luego pasan a formato libro. Entonces, en primer lugar, tenemos evidentemente pues a Fidel Castro, uno de los protagonistas. En esa época ya era el líder de la revolución, era el máximo dirigente, evidentemente. Además, porque ya te digo, es un texto muy extenso del cual vamos a poder sacar mucho jugo. Y en tercer lugar, por la época histórica en la que se da, que es el año 1991, cuando la Unión Soviética se desintegra y de alguna manera pues Cuba se queda sola en el mundo, ¿no? Básicamente, porque nos entendamos. Entonces es un año básico en la historia de la humanidad. El campo soviético, que desde la Segunda Guerra Mundial se había ido extendiendo, ¿no? El campo de izquierda, el campo comunista, de repente se viene abajo con la desintegración de la URSS, con Gorbachev, y es Cuba de repente se ve ante una situación clave, que es que está sola en frente de Estados Unidos, aislada con el bloqueo estadounidense y que pierde todos esos grandes socios comerciales. Ya sabemos, ¿no?, que en un país en pleno siglo XX, sobre todo finales del siglo XX, pues las interrelaciones económicas son básicas y por tanto de repente, ¿sabes? Tú produces algo pero compras la mayoría de los productos fuera, etcétera, y de repente pierde aquello Cuba, ¿no? Entonces es un momento muy chulo para que entendamos cómo ve primero Fidel, el líder de la revolución, cómo lo ve en ese momento y qué es lo que sucedió después. Y podamos ver un poquito en qué acertó, en qué no acertó y cómo estaba viendo, ya te digo, un personaje histórico en ese momento, más allá de que esté a favor o en contra, un personaje histórico, cómo ve un momento histórico. Así que he querido elegiros este libro porque me parece muy interesante. Voy a decir un par de cosas, como siempre, antes de empezar el análisis, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un análisis de un texto. Yo simplemente os voy a traer este texto, lo voy a leer, voy a dar mis ideas y vamos a ponerla aquí para que vosotros en los comentarios podáis hablar conmigo, dejar los comentarios, etcétera. Siempre he dicho lo mismo, la idea de este canal es traer la universidad a YouTube. Entonces vamos a hacer algo científico, vamos a hacer un comentario de texto y vamos a tratar de sacarle el jugo en un vídeo que tampoco se vaya a 50 minutos. Así que esto es muy importante, no nos vamos a posicionar políticamente, ni vamos a defender, ni vamos a demonizar a un personaje histórico, ni muchísimo menos a un país, sino que lo que vamos a hacer es analizar ese momento tan interesante. Así que empezamos. Como digo, chicos, es clave que entendamos antes de nada el momento histórico en el que se está sucediendo esta entrevista, porque es el año 1991, como digo, todo el campo soviético está en plena desintegración y de alguna manera eso fue un choque a nivel mundial ideológico, ¿no? ¿Os recordáis aquello del fin de la historia de Francis Fukuyama? Porque ese modelo ha caído y por tanto todos aquellos que lo tenían como un referente, que lo tenían como algo a tener en cuenta, de repente tienen que verse cómo se articulan, ¿no? Por ejemplo, pues la socialdemocracia o los partidos comunistas europeos de alguna manera se tienen que articular de una manera en la cual la Unión Soviética ya no está como ese modelo, como ese referente a seguir o a tener en cuenta. Pues en el caso de Cuba es lo mismo. Entonces, ¿cómo estaba la cosa en el año 1991 y cómo la ve su máximo dirigente, que es Fidel, ¿no? Y precisamente le preguntan, dice, ¿podrá sobrevivir el sistema socialista cubano después de que la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este parece confirmar el fracaso del marxismo-leninismo? Fijaos, ¿no? No estamos hablando de una entrevista que la haga el AS, El País, El Marca, ¿no? Periódicos así, ¿no? No estamos hablando de lo que dice Fidel Castro, te sorprenderá, no. Estamos hablando de una pregunta muy densa, ¿no? Año 1991, parece que se está desarticulando todo el campo socialista. ¿Puede sobrevivir el modelo cubano después de este fin del marxismo-leninismo? Es una gran pregunta, ¿eh? Es una gran pregunta. Y la respuesta de Fidel en este caso dice, nosotros pensamos que sí, que podemos sobrevivir, no solo que podemos, sino que debemos sobrevivir. Es un deber con nuestra patria y un deber con nuestras ideas, las cuales no consideramos fracasadas. Que es muy interesante porque como vamos a ver a continuación, Fidel
hace un análisis mediante el cual los grandes problemas sociales, humanos, económicos, etcétera, que de alguna manera legitimaron o propiciaron el nacimiento de las ideas socialistas y comunistas, no solo no han acabado, sino que están pues más en boga que nunca. Y por tanto, la articulación política que combate esos problemas, estamos hablando de la posición de Fidel, repito, siempre, pues si esos grandes problemas no han desaparecido, ¿qué más da que haya caído la Unión Soviética? O sea, la articulación política que pretende combatir esos grandes problemas no puede haber fracasado. Simplemente ha fracasado un modelo, ha fracasado un país o ha fracasado una élite política, pero desde luego la articulación política, que es el marxismo o el comunismo en este caso, ¿no? El socialismo estatal de Cuba, debería de estar con más fuerza que nunca. Eso es lo que va a defender Fidel, como vamos a ver a continuación. Ya veis que dice además, de alguna manera hace una relación moral, ¿no? Dice, no solo no vamos a caer, sino es que no debemos caer. Porque somos un referente tanto a nivel mundial como con nuestra propia patria, ¿no? Es lo que ha venido a decir antes. Aquí más adelante dice Fidel, no pueden doblar las campanas, no se puede afirmar que ha tenido lugar el canto del cisne del socialismo, de las ideas socialistas, de las ideas marxistas y de las ideas leninistas. Porque también cuando la Revolución Francesa y cuando la Revolución Burguesa, es decir, la Revolución Capitalista, se produjeron restauraciones del sistema monárquico feudal, también tuvo lugar una gran ola de reacción internacional y surgió incluso no solo la restauración, sino la Santa Alianza. No podemos decir, entre otras cosas, que en China, no podemos olvidar que en China viven 1.100 millones de personas bajo el socialismo, y aquel fue un país plagado de miserias y de hambruna durante milenios. Solo el socialismo ha podido obrar el milagro de librar del hambre y de la miseria a ese país. Con tan solo 100 millones de hectáreas sostiene 1.100 millones de personas. Y ahora lo que os he explicado antes, ¿vale? Dice, mira, las causas que originaron las revoluciones y las causas que originaron el socialismo están muy lejos de haber desaparecido del mundo. Y el capitalismo, al final, significó la miseria, el hambre, el atraso, el subdesarrollo para 4.000 millones de personas en el mundo. Eso es lo que hemos heredado del capitalismo. Y si esas causas no han desaparecido, ¿cómo se puede hablar de la desaparición de las ideas revolucionarias y de las ideas socialistas? Aquí merece la pena que nos centremos un poquito, que tratamos de hacer un análisis, como digo, este es el mío, pero evidentemente os leo yo y veo lo que saquéis vosotros de este texto, que es muy interesante. No podemos olvidar lo que digo, la fecha, y que de alguna manera Fidel, como estamos viendo, no era tonto para nada, ¿no? De hecho es uno de los líderes políticos, pues yo creo que un pensamiento, con una intelectualidad y con una capacidad muy importante, y sobre todo con muchísima experiencia, después de 35 años que llevaban el poder aquí con el triunfo de la revolución, ¿no? En esta época. Y yo creo que él está viendo venir claramente, pero claramente lo que va a acontecer en el mundo y la difícil situación por la que va a pasar Cuba. Dificilísima, por cierto, ¿no? Ese periodo especial. Entonces, y la pérdida de esa alianza y que la hegemonía norteamericana va a ser total. Ellos están enfrentados frente a un país que es Estados Unidos. Y precisamente con la caída del bloque soviético lo que pasamos es de un mundo bipolar a un mundo prácticamente unipolar, ¿no? Donde Estados Unidos tiene todo el poder y se convierte en el gendarme del mundo. Entonces, estar enfrentado a un país que de repente va a ser una potencia hegemónica no tiene buena pinta para Cuba, ¿no? Para un país tan chiquitito. Yo creo que en el año 1921 claramente Fidel está viendo esto. Por eso también, más allá de lo que es el análisis de las palabras, me interesa que veamos un poco cómo, como obra propagandística lo que está diciendo Fidel, ¿no? Como de alguna manera está defendiendo que son necesarias, que esto simplemente es una vuelta atrás, como las olas en la playa, ¿no? Que de repente vienen y retroceden, pero luego vuelven a venir, ¿no? Que de alguna manera le está hablando que lo que vamos a ver ahora es un retroceso del socialismo, una contrarrevolución, por decirlo de alguna manera, pero que las ideas están más vigentes que nunca y por tanto se tiene que dar, ¿no? Ya sabéis que desde el punto de vista del marxismo hay una serie de etapas históricas, primero una sociedad sin clase, evidentemente, y luego empezamos con la sociedad de clases, en la cual la primera pues estaría la esclavitud, ¿no? El sistema esclavista en el cual los esclavos son los que hacen el trabajo, por resumirlo muy rápido,
son instrumentos vocali, ¿no? Prácticamente no son seres humanos, y luego están los humanos, ¿no? Los que dominan, los dueños de esclavos. Pasamos después a otra etapa que es el feudalismo, luego pasamos a otra que es el capitalismo para no extendernos, ¿no? En esto. Y desde el punto de vista del marxismo, la siguiente etapa, la vuelta a la sociedad sin clases, digamos que será el socialismo, ¿no? Entonces, para Fidel, eso sigue estando ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, lo que es muy interesante, y sí me gustaría, por ejemplo, ahora pararme un poco con vosotros y que lo analicemos, ¿no? Como si tuviésemos una clase de universidad, ¿no? Que vosotros también toméis la palabra. ¿Ha acertado? No ha acertado, porque claramente habla de China, ¿no? De ese país socialista, pero todo parece explicarnos, ¿no? Que el año 2024 pues China no es un país comunista, ni mucho menos socialista, ¿verdad? Es muy difícil entender eso. A la vez, parece que el socialismo y el comunismo ha retrocedido muchísimo, ¿no? Y que los partidos comunistas en Europa, por ejemplo, son una socialdemocracia light, además, ¿no? No es una socialdemocracia fuerte, sino que parece una socialdemocracia bastante light. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Vale? Me gustaría que hagamos no solo este análisis, sino que penséis vosotros en las cosas que ha acertado, las que no ha acertado, cómo ha derivado el mundo hacia un lugar, hacia otro. Estamos hablando del año 1991, es decir, Internet, ¿no? Internet, YouTube, todas estas cosas, el wifi, no existían, evidentemente, ¿vale? Digamos que una de las cosas interesantes de las que habla Fidel en el libro es que se ha acabado ese modelo único del socialismo, ¿no? Con el triunfo en el año 1917 de la Revolución Rusa, pues se implementa ese marxismo-leninismo de toma del poder por la vía armada, etcétera, ¿no? Y luego, pues, un modelo que va a ser el modelo soviético, ¿no? El estalinismo y demás. Bueno, pues aquí lo que habla Fidel es que debe de haber tanto modelos comunistas o marxistas como interpretaciones del marxismo haya. Y dice, yo diría que surgirán en el mundo tantas formas de interpretación y de aplicación del socialismo como diversidad de circunstancias históricas, culturales y de países haya en el mundo. Yo creo que en este punto sí atina bastante, ¿no? Fidel en el año 1991, porque evidentemente digamos que el comunismo como tal ha caído y ese modelo ha caído, ¿no? Las democracias populares, pero sí ha habido un cierto resurgimiento, sobre todo en Latinoamérica, una izquierda latinoamericana tendente hacia el comunismo y hacia el socialismo, sobre todo con Venezuela de Chávez, ¿no? Pero bueno, estaba también Lula y demás. Y sí ha habido diferentes movimientos socialistas, o por lo menos de izquierda, para ser más preciso, de izquierda, que han tendido de alguna manera hacia ese modelo socialista y comunista, pero de manera muy distinta, ¿no? Pues, por ejemplo, pues en España el Podemos de 2016, 15, 16 no tiene nada que ver con el modelo venezolano, con el modelo, pues no sé, brasileño de Lula, ¿no? Por ejemplo, o de Evo Morales. Pero sí es verdad que parece que ahí sí acierta Fidel, ¿no? Que no se ha pasado de un solo modelo de izquierda, de toma del poder, etcétera, a una serie de atomización de los movimientos de izquierda en función de las circunstancias culturales, políticas e históricas del momento. Parece que aquí tenemos que darle la razón. Al final hablaba Francis Fukuyama del fin de la historia, ¿no? De, bueno, ya se han acabado todos los modelos, el capitalismo es lo único que hay y esto es lo que vamos a tener ya para toda la vida, ¿no? Y parece que eso sí se ha impugnado. Es verdad que en los años 90 hay un avance y una preponderancia de Estados Unidos a nivel mundial espectacular, pero parece que luego hemos ido hacia un mundo multipolar con la presencia de China, que es un modelo alternativo y distinto, muy capitalista de Estado en lo económico, pero a la vez muy intransigente en lo político, con un control social espectacular también, ¿no? Mediante la tecnología casi siempre, y sobre todo por ese sistema político unipartidista, etcétera, ¿no? Entonces, y luego, pues Rusia es otra cosa también, ¿no? Es un modelo también distinto, por ejemplo. Tenemos también a la India, que es un país complejísimo, también muy distinto. Entonces sí parece que hemos ido hacia un mundo multipolar, no hacia ese mundo único y capitalista. Andando un poquito en esto, dice Fidel, mira, yo diría que no habrá dos socialismos iguales, sino que sería un error imaginar que un socialismo tiene que ser igual al otro. De mismo modo que no hay dos personas iguales, no habrá dos socialismos iguales. Pero las ideas básicas del socialismo, esas tendrán que triunfar inexorablemente. Por eso digo que de alguna manera tengo la sensación de que Fidel hace aquí un discurso propagandista.
¿no? Porque lo cree, probablemente lo crea, pero desde luego tiene que decirlo, tiene que hacer de altavoz, ¿no? Porque si no, es verdad que parece que la izquierda ha muerto, ¿no? Se ha terminado. Entonces, sí me gustaría, por ejemplo, también que dejéis aquí en los comentarios qué pensáis, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? ¿Ha triunfado el socialismo? ¿Llegará? ¿No llegará? ¿Es una cosa del siglo XX que ha desaparecido completamente, de finales del XIX o mediados finales del XIX y siglo XX, pero en el siglo XXI no tiene sentido? Me gustaría que pensemos, que reflexionemos sobre esto y que podamos abrir un debate. Bueno, otro de los argumentos clásicos, ¿no?, de la izquierda y en este caso de Fidel es comparar, ¿no? Y yo creo que con mucho acierto, que cuando se habla del éxito del capitalismo, pues siempre se pone los ejemplos de los países más ricos y evidentemente pues Estados Unidos. Mientras que cuando se habla, no se habla del fracaso del capitalismo cuando se habla de países que están absolutamente destrozados, ¿no? Donde la pobreza es brutal, el analfabetismo es brutal y las condiciones de vida son muy malas. Mientras que si se habla del socialismo poniendo los ejemplos que han salido mal, ahí sí se habla de un fracaso del modelo global del socialismo. Qué interesante es esta idea, ¿verdad? No sé si la estáis captando, pero los fracasos de modelos de países socialistas o de intentonas socialistas hacen que hablemos de manera general del fracaso del socialismo. Mientras que los fracasos de países capitalistas no se habla del fracaso del capitalismo en términos generales. Yo sí, bueno, ahí tengo un vídeo hablando, tengo varios, ¿no? Hablando de la figura de Stalin, que creo que es interesante entender cómo un país pasó de cierta miseria y de atraso y de ser un país prácticamente feudal a ser la segunda potencia económica y militar y ser el primero en poner un hombre en órbita, por ejemplo, ¿no? En el espacio. Igual que tengo un vídeo hablando de Tomás Sankara, podéis buscarlo, en el cual de repente un modelo socialista hizo que ese país se desarrollase. Es decir, yo no creo que simplemente sea capitalismo, socialismo, y socialismo hace que un país se hunda y el capitalismo siempre hace que avance, ¿no? Me parece que no es una consideración seria desde el punto de vista histórico. Y aquí precisamente Fidel pues habla de eso, ¿no? Dice, se habla del fracaso del socialismo. ¿Y dónde está el éxito del capitalismo en África, en Asia o en América Latina? El capitalismo ha fracasado en más de 100 países que están viviendo en una situación realmente desesperada. No entiendo por qué se olvida eso. Y a partir de la experiencia de lo ocurrido en el este de Europa, se habla del fracaso del socialismo. Yo creo que en este punto está bastante acertado. Desde luego, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero hay que reconocerle esa capacidad y esa inteligencia para articular un lenguaje muy potente y darte unos argumentos muy potentes que defienden su pensamiento. Ya te digo, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, este vídeo no va de eso, pero sí creo que hay que reconocerle ese mérito y la capacidad de ver a nivel histórico, que tengo la sensación que muchos líderes actuales no ven más allá de los 4 años, ¿no? Bueno, también podemos apreciar en el libro esta explicación, ¿no?, de lo que es el socialismo y los modelos y demás, y el marxismo, en el cual, pues, en la antigüedad tuvimos el régimen esclavista. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? Si tú te pones a estudiar la historia de Roma o de Grecia, desde la época de la Ilíada, periodo sobre el cual se supone que escribió alguien llamado Homero, ¿cuántos siglos duró aquel sistema? Después de aquella sociedad esclavista tuvimos el feudalismo y toda la Edad Media. ¿Cuántos siglos duró? Después surgió el capitalismo. Ningún sistema fue eterno. ¿Dónde están las bases para afirmar que el capitalismo será eterno? ¿Simplemente porque un régimen social nuevo ha tenido reveses? Esta idea me parece muy interesante, ¿ves? Porque muchas veces los seres humanos, cuando estamos dentro de un sistema, de una organización, de una ideología, ¿no?, de un mundo, una superestructura y una infraestructura, tenemos muchas dificultades para ver, para salirnos de nuestra realidad y ver la historia, ¿no?, de la humanidad. Yo creo que hasta cierto punto aquí también es un pensamiento muy interesante el de Fidel, ¿no? ¿Dónde están las bases para decir que el capitalismo es el único sistema existente? Que como decía Francis Fukuyama, la historia ha terminado, que esto es lo que hay y punto. ¿Dónde están las bases para referirnos a eso? O sea, ¿por qué no va a haber un modelo alternativo? ¿Por qué dentro de 4.000 años vamos a seguir viviendo en el capitalismo si ha habido diferentes sistemas y se han ido renovando y cambiando, ¿no? Muy interesante también. ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis de esto? Porque es muy interesante también lo que está diciendo aquí. Aprovecho para deciros, evidentemente, pues que dejéis los comentarios y siempre digo lo mismo, ¿no? Este canal no es
como otros que vais a poder ver, porque no es la Wikipedia, ¿no? Donde vais a encontrar un análisis sobre este libro en concreto de presente y futuro de Cuba. Entonces, para que este canal llegue a más gente y puedan ver este tipo de vídeos y que de alguna manera traigamos la universidad, como digo siempre, a YouTube, pues es bueno que lo recomendéis. Cada vez que uno de vosotros recomendáis, mandáis el vídeo, lo publicáis en vuestras redes sociales, hacemos que llegue a gente que a lo mejor le puede interesar mucho, que no encuentre este tipo de contenido y no lo está encontrando, pues porque entre YouTube, el algoritmo y tal, pues no se lo recomienda. Así que si conocéis a alguien que le pueda interesar, echáis una mano siempre y yo os leo como siempre. Bueno, vamos a seguir, ya queda poquito porque no quiero tampoco que se extienda mucho. Si os interesa algo en concreto podéis pedírmelo perfectamente, pero habla de por qué el modelo socialista, pues claro, nosotros entendemos que el modelo capitalista es un modelo democrático, con diferentes partidos. Pero ¿por qué el modelo socialista ellos entienden que es democrático? Porque ellos no entienden que el modelo en el que ellos viven es autoritario. Lo entendéis, ¿verdad? Entienden que viven en un sistema más democrático que el nuestro. ¿Alguna vez os lo habéis planteado? ¿Alguna vez habéis planteado que seguramente los políticos de la Unión Soviética, de China, etcétera, de Cuba, entienden, de Corea del Norte, entienden que viven en un sistema mejor que el otro? Porque nadie se levanta por las mañanas y hace el mal, queriendo, sino entiende que viven en el mejor sistema, en el mejor mundo. Entonces aquí Fidel hace una explicación que no sé si la habéis escuchado alguna vez, de por qué es un sistema más democrático que el capitalista. Así que procedo a leerla y lo mismo. Quien quiera que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, quien quiera que crea que es una tontería, pues está genial, pero merece la pena escucharlo. Dice, pienso que es mucho más democrático que el sistema capitalista. Si no, nos vamos a dejar llevar por simples formalismos. En nuestro socialismo, y hablo a partir de nuestra propia experiencia, hay una participación constante de las masas y del pueblo en todo. De lo contrario, no podría existir. ¿Quién defiende el socialismo en Cuba? Lo defiende el pueblo armado, hombres y mujeres armados, trabajadores y estudiantes, campesinos. Millones de personas armadas defienden en Cuba el sistema socialista. Luego, el primer deber de un Estado es la supervivencia, su existencia como tal Estado. Entonces me pregunto, ¿en cuál de todos estos regímenes formalmente llamados democráticos las armas están en manos del pueblo? Básicamente lo que viene a defender Fidel, aparte de eso de que el pueblo es el que está armado y es el que tiene las armas, además esto habría que verlo, ¿no? Si realmente es así, si no es el Estado el que tiene las armas como en cualquier sitio, ¿no? El Estado es el que tiene que tener monopolio de la violencia, si no es un Estado fallido. Entonces no tengo la sensación de que en Cuba no existe un ejército, ni una policía, ni una inteligencia, no un servicio de inteligencia. La verdad que no lo tengo, no compro esa, esa idea de Fidel. Pero bueno, él viene a defender que es democrático en tanto en cuanto hay muchas elecciones de base que se van eligiendo y se van dando diferentes... se va eligiendo delegados y esos delegados eligen a otro, un poco cómo funcionan los partidos políticos, cómo funciona el PSOE, el PP, aunque ahora ya hay primarias, pero bueno, quitando las primarias, pues cómo funcionaban los partidos políticos es como ellos articulan a la sociedad completa. Entonces no hay diferentes partidos políticos, no existe pluralismo político, sino que hay pues asociaciones, estudiantes, mujeres, grupos, etcétera, que van eligiendo a sus delegados, esos delegados eligen a otros delegados que están por encima, así llega hasta la cúpula. Entienden que ese modelo es más democrático que el pluripartidista. En este caso, por ejemplo, hablando de este tema, dice: aquí nuestro partido no postula a aquella gente que constituye la base del poder del Estado, sino que son los vecinos los que proponen a uno, proponen a dos, proponen hasta 8 si quieren. Claro, no siempre son 8, a veces son 3, 4, 5, porque algunos ya con el transcurso del tiempo tienen más autoridad, son más conocidos, etc. Pero hay una renovación bastante amplia de esos delegados de circunscripción. El partido no interviene para nada en ese proceso de elección de los delegados, sino que son los vecinos. Ningún otro país tiene este sistema, porque no se conoce suficientemente. Ya que me preguntas, tengo que explicarte cómo son las cosas. Ese delegado de circunscripción tiene que sacar más del 50% de los votos de su circunscripción, para ser electos. Cuando no lo saca, va a una segunda elección entre los dos primeros. Son los vecinos en la base los que deciden quiénes son los que los representarán. Y esto constituye la base del poder del Estado. Así es como está organizado nuestro Estado desde abajo. Digamos que una de las cosas que él defiende es que la participación en los procesos electorales en Cuba es del 95%, mientras que en Estados Unidos está por debajo del 50%. ¿De cómo va a ser más democrático aquello que esto? ¿No? En fin. Bueno, dos modelos que probablemente pues nunca, muchos de vosotros nunca habéis visto cómo funciona el modelo
socialista, ¿no? O el modelo cubano, que muchas veces parece que no, hay una dictadura, Fidel dice todo, ¿no? Y punto, generalmente no son así, ¿no? Ya aquí en la época de Franco, por ejemplo, en España se habla de democracia orgánica, una democracia, pero bueno, dentro de un cuerpo social, etcétera. En fin, también había sindicatos, pero no había sindicatos como ahora, diferentes sindicatos, había uno, ¿no? En fin, las dictaduras no son dictaduras, punto, y la democracia democracia, sino que son sistemas distintos. Y muchas veces dentro de un modelo que puede decir, pues es democrático porque tiene elecciones, ¿no? Como la Rusia de Putin, pues hasta qué punto. O no, este es autoritario y por tanto es poco democrático, ¿no? Bueno, pues hasta qué punto, si la democracia es que el poder esté en el pueblo y que participe de ese poder, ¿no? Las cosas no suelen ser tan sencillas. Entonces me parecía interesante también ver esta explicación que hace Fidel de cómo funciona el modelo cubano. Y por último, ya por terminar, me gustaría también que viésemos un poco ese futuro, ¿no? Hemos dicho el presente de Cuba, hemos explicado un poquito la situación internacional, cómo se encuentra Cuba, el modelo político que tiene Cuba, ¿no? Y el que no va a cambiar, que va a seguir siendo un país socialista y demás. Pues también queremos ver el futuro, ¿no? Esa proyección a futuro en el año 1991, cómo ve ese futuro Fidel Castro. Y también que comparemos ahora, una vez que han pasado 30 años, si se ha dado o no se ha dado. Y entonces se habla de qué cambios, ¿no? Comandante, todo el rato hablan de comandante, porque claro, él tuvo siempre esa designación. Bueno, ¿qué cambios se van a ver en Cuba? Dice, cambios espectaculares no habrá. Cambio espectacular sería, por ejemplo, la proclamación de la economía de mercado en el campo económico. No existe la más remota posibilidad de que en nuestro Congreso se apruebe eso. No existe la más remota posibilidad de que nuestro Congreso vaya a aprobar un retorno al capitalismo. Yo creo que en ese caso han cumplido bastante, ¿no? Parece que... Pero era muy interesante preguntarlo, porque ya digo, en el año 1991 hay una caída y una desarticulación del mundo soviético y muchos partidos de izquierda están renunciando a ese cambio económico para convertirse en meros gestores del capitalismo, ¿no? Un capitalismo con rostro humano. Y de alguna manera, pues parece que esa es la posibilidad que hay. Y sin embargo, Cuba, en este caso Fidel, dice claramente que no hay ni la más mínima posibilidad de que eso suceda. Otro cambio espectacular, dice, cambio espectacular como cambiarle el nombre al partido y buscar otro nombre para disfrazar y renegar de nuestra condición de comunistas y de marxistas-leninistas, eso no ocurrirá. Cambios tales como abandonar el principio de un solo partido, eso no ocurrirá. Cambios como la proclamación del multipartidismo en nuestro país, no habrá. Y aquí viene la explicación del partido único. Dice, cambios tales como abandonar el principio de un solo partido, ¿no? Que viene de nuestra tradición histórica, no de Lenin, sino de José Martí, fundador del Partido Revolucionario para llevar a cabo la independencia de Cuba y la de Puerto Rico, como se proclamó en aquel entonces, trazándonos la pauta de que debe existir la más estrecha unidad entre todos los revolucionarios para alcanzar los grandes objetivos históricos, y entre ellos la independencia de Cuba. Cambios como la proclamación del multipartidismo en nuestro país no habrá, de modo que si se esperan cambios espectaculares de esa naturaleza, a mi juicio, esos cambios no se producirán. Y dice, bueno, ¿qué cambios sí podrían darse? Es muy importante lo que está diciendo, ¿eh? Ni se va a abandonar la denominación comunista, ni se va a pasar de un partido único al multipartidismo, ni se va a abandonar la economía socialista por la economía capitalista. O sea, es bien claro lo que está diciendo ahí Fidel, ¿eh? ¿Y ahora qué cambios sí van a darse o qué cambios sí podrían darse? Y dice, pues mira, cambios de importancia política, como es el derecho de los creyentes a ser miembros del partido. Es muy posible que sí se produzca. Es decir, gente católica, ¿no? Que crea que puedan ser miembros del partido. Y al ser miembro del partido, pues estar dentro de esa articulación de la sociedad cubana. Bueno, sería interesante, lo desconozco, ¿no? Sería interesante saber si eso se ha dado o no se ha dado. Me imagino que sí, ¿no? Después de 30 años. Es bien interesante cómo se niega en rotundo al pluripartidismo, ¿eh? Fidel, muy interesante, dice, de modo que introducir aquí el pluripartidismo en las condiciones históricas de nuestro país es sencillamente introducir la división y abrir las puertas a la división del país y desde luego abrir las puertas a la división en beneficio del enemigo principal, del que nos amenaza y del que nos quiere destruir. Está hablando claramente de Estados Unidos, ¿no? Dice, si nosotros vamos a estar divididos, vamos a admitir que nos dividan, entonces estaríamos cometiendo un error histórico muy grave. Y ese tipo de errores no se puede ni se debe cometer.
Eso es lo que puedo decirte. Bueno, pues como hemos visto, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Que se pueden desgranar aquí. Y ya estáis viendo que es un libro que prácticamente lo tengo subrayado entero, evidentemente, porque me parecía muy importante hacer este análisis, que creo que no lo vais a ver en ningún otro sitio. Desde luego, no con esta profundidad y no recurriendo a las fuentes principales, que es lo que hay que hacer desde el punto de vista histórico. En este caso, Fidel, ¿vale? No quiere decir que Fidel tenga la razón o que sea la verdad absoluta, pero sí es una voz muy autorizada que de alguna manera tenemos que tener en cuenta. Luego habría que tener en cuenta la oposición, habría que tener en cuenta factores externos y exteriores y un análisis de la realidad concreta de Cuba. Y sobre todas esas cosas confluye lo que luego es la historia. La historia de verdad, no la política. No la gente que llega aquí y habla de la guerra de tal cual sitio y hace ideología. No, esto es historia seria, ¿vale? Y esto es análisis serio. Y creo que es muy importante ver y que vosotros veáis también cómo en un momento histórico tan crucial un líder histórico de un país está pensando, entendiendo y viendo hacia dónde va la sociedad. Las cosas que luego se hayan acertado y las que no se hayan acertado, pero parece que Cuba, que en ese periodo especial que sea después de 1991 y mucho después, no ha cambiado tanto. Es decir, en estos 30 años no ha habido tantos cambios, ni ha habido un cambio del nombre del partido, ni ha habido un cambio de política económica, más allá de liberalizar un poco el turismo, no ha habido un cambio eso de diferentes partidos políticos, pluralismo político, no ha habido una normalización de las relaciones exteriores con Estados Unidos, etcétera. Lo que sí, pues, ha habido un estrechamiento con América Latina, sobre todo con esta nueva izquierda latinoamericana que surgió a principios del siglo XX, ¿no? A finales del siglo XX, perdón, y principios del siglo XXI. Exacto. Entonces, bueno, no ha habido tantos cambios. Parece que en ese aspecto definió claramente. No digo que eso sea bueno ni malo, digo que parecía que contaba con bastante razón Fidel. Y por último, pues quiero terminar con la última pregunta que le hace la periodista que dice, comandante, como resultado de sus actividades revolucionarias, es encarcelado por el régimen anterior y como abogado elabora usted mismo su defensa que concluyó con su célebre frase, la historia me absolverá. ¿Cree usted que la historia ya la absolvió o todavía hay que esperar? Muy buena pregunta, muy interesante y por eso digo que este texto tiene vocación de eternidad, ¿no? Tiene vocación de quedar en el futuro y eso es muy bueno. Claro, está refiriéndose que tras el asalto al Moncada, recordad que la Cuba de Batista era una dictadura, se organiza un movimiento revolucionario que trata de tomar el poder en el cuartel de la Moncada, lo capturan y demás, y Fidel, que estaba estudiando para ser abogado, no sé si era ya abogado, pero bueno, se defiende a sí mismo en el juicio y dice esa frase tremenda, que es la de, podéis juzgarme, no importa, la historia me absolverá. Y está haciendo referencia a eso, ¿no? Si la historia lo ha absuelto o no lo ha absuelto. La respuesta de Fidel es, dice, bueno, son dos historias. Tenemos que referirnos a dos historias. La primera historia fue la de nuestra lucha revolucionaria contra la tiranía de Batista, que se llevó a cabo victoriosamente y que concluyó en una revolución y en una transformación social profunda de nuestro país, en una revolución verdadera. Ese es el sentido que tenía mi frase. Ustedes hoy me condenan, pero la historia me absolverá y me dará la razón. Claro, la razón me la habría dado la historia aunque no hubiera triunfado la revolución. Yo sabía que las generaciones venideras nos absolverían. Tenían eso un claro sentido, pero la vida misma, la historia misma, la revolución victoriosa fue una prueba más inequívoca de que la historia nos había dado la razón. Después viene una segunda historia, que es la historia de nuestra lucha durante más de 30 años frente a la potencia imperialista más poderosa de la Tierra. La resistencia heroica de Cuba durante todo este tiempo, el desarrollo de una revolución socialista a las puertas de Estados Unidos. Esa es la segunda historia. Y yo espero que también esa historia, la segunda historia, nos absolverá. Estamos todavía en lucha, pero el veredicto de esa historia será a favor nuestro. De eso no tengo la menor duda. Muchas gracias. Y esta es la gran pregunta que os voy a dejar al final del vídeo. ¿Absuelve la historia? ¿Ha absuelto a Fidel, a la Cuba socialista y comunista o no? O más bien al contrario, condena la historia a ese país y esa experiencia histórica. Pues dejadlo en los comentarios y os leo lo antes posible.
Muchas gracias por haber visto el vídeo completo, yo creo que ha sido muy interesante, van a seguir llegando muchísimos análisis de libros de este estilo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Antes de nada, pues echarle un vistazo, que siempre dejo por aquí un par de recomendaciones que os pueden interesar.